Soy Malware Killer, soporte técnico en hardware y software, y en esta ocasión les traigo un material audiovisual que es un aporte para la conservación del medio ambiente con el tema el manglar. Acompáñame a esta gran aventura. En muchas ocasiones hemos escuchado la palabra manglar y quizás a nuestra mente emerge aquellas imágenes que nosotros hemos observado a través de textos escolares. Y estas imágenes prácticamente representan un árbol sumamente robusto. Y este árbol, a su vez, las raíces clavadas en la orilla, en el lodo de la orilla. Aparte de aquello, una gran cantidad de especies, tanto aves, ciertos crustáceos por allí, uno que otro mamífero y en cierta forma unos reptiles. Tomando en consideración aquello, debemos entender exactamente lo que es un manglar. Un manglar es un ecosistema costero que a nivel mundial se encuentran ubicados en las zonas tropicales y subtropicales. Las características del área donde se desenvuelve el manglar son en orillas de ríos, también los encontramos en los brazos de mar y también en las desembocaduras de grandes cuerpos de agua. Y por lógica, tomando en consideración que el manglar tiene un alto grado de salinidad, estas salidas de agua tienen que ser directamente hacia el mar. Estoy prácticamente ubicado en la zona que corresponde a la isla Santay, un área sumamente extensa rodeada de manglares, en un ecosistema sumamente hermoso que brinda muchas alternativas de economía y más. Tomemos en consideración que estos ecosistemas son sumamente vulnerables y también aportan una gran cantidad de oxígeno a la vida silvestre y también a nosotros los seres humanos. Tomemos en consideración que el manglar, una de las características que tiene es que en su entorno existe un solo árbol a nivel de especies, no existen más árboles y ese árbol se debe obviamente a su nombre a nivel general. Ese árbol prácticamente tiene el nombre de mangle. El mangle tiene 4 especies: el mangle blanco, el mangle rojo, el mangle botoncillo y el mangle prieto. Estas 4 especies de mangle prácticamente conforman en todo el contorno lo que corresponde a este ecosistema. Una de las características de las especies que posee este ecosistema es que son sumamente endémicas, que quiere decir que fuera de su ecosistema, obviamente estas especies van a morir. Como ya lo he manifestado, una de las características del manglar es que es sumamente húmedo, es pantanoso y tiene altos grados de salinidad, ya que debido a su ubicación, prácticamente este árbol va a absorber y hace el proceso de desalinizar todo lo correspondiente a la parte salina del agua entrante del mar. Ya sabemos que el manglar es un ecosistema costero. Sabemos que una de las características del manglar es que poseen una alta salinidad, sumamente húmedo y obviamente es pantanoso. Como podemos observar, aquí tenemos una parte de manglar y junto con ello, pues por lógica, se encuentra en las orillas de este río. Al otro lado, observamos lo que corresponde a la isla Santay. En el anterior segmento de este vídeo, prácticamente yo enfocaba lo que corresponde a la isla Santay. La isla Santay es el único pulmón natural que nos suministra de oxígeno tanto a la ciudad de Guayaquil como a la ciudad de Durán. La isla Santay, sin duda alguna, es el pulmón que todos los días, aparte de brindarnos oxígeno, permite regular a través del manglar la salinidad del agua salada que ingresa a través de lo que es el río Guayas. La isla Santay
tiene una superficie de 21,79 kilómetros cuadrados y en todo su territorio prácticamente vamos a encontrar a nivel de sus orillas gran cantidad de este ecosistema. Pero aquí viene lo siguiente: ¿cuáles son las condiciones que permiten que este ecosistema pueda existir en esta localidad geográfica? Simple, por las siguientes condiciones. Tenemos, obviamente, me voy a ubicar aquí, esta gran masa de agua. Esta gran masa de agua corresponde al río Guayas, que a su vez es el resultado de la unión de dos afluentes, que son el río Babahoyo, que es donde estoy apuntando con mi dedo índice, y el río Daule, que es el otro río que se encuentra en esta dirección. En el centro hay una cantidad de tierra. Aquel punto geográfico se lo conoce como la puntilla. La puntilla prácticamente va a permitir la separación de estos dos afluentes, pero al momento que estos dos afluentes, el río Babahoyo y el río Daule, se unen en esta Y, prácticamente da como resultado el origen del río Guayas. Sin duda alguna, el río Babahoyo es alimentado de ciertas vertientes de ríos que vienen desde la parte de la serranía y a su vez contiene ciertos afluentes de estos ríos que vienen de la parte oriental. A nivel del río Daule, que prácticamente trae el agua de todo lo que corresponde a la parte de la costa a nivel del norte, dando así una simbología muy interesante que el río Guayas alberga todas las aguas que riegan nuestro territorio nacional. Y ese significado tan especial, esa característica única, hace que en nuestro escudo nacional esté representado el río Guayas como una gran hermandad nacional. Ahora bien, para tener en consideración un poco más de aspectos científicos, el río Guayas permite esta característica para que exista el manglar. ¿Por qué? Tomando en cuenta que estamos ubicados en el Golfo de Guayaquil, una entrada, la única entrada del Océano Pacífico hacia América del Sur, el único golfo de América del Sur. Esa característica hace que nuestro río Guayas permita tener dos aspectos. En los libros antiguos de estudios sociales, esos preciosos libros en los cuales venían tres asignaturas: historia, geografía y cívica, nuestros maestros de aquella época dorada de la educación y netamente historiadores determinaban que el río tenía doble función, de ser ría y de ser río. ¿Cuándo es ría? ¿Cuándo es río? Ría cuando prácticamente sube la marea. Ese es el indicativo que está entrando agua del Océano Pacífico. El Océano Pacífico, claro está, se encuentra kilómetros más abajo y va directamente a la desembocadura con nuestro océano, el Pacífico Sur, claro está. Entonces, cuando está la marea alta, sube el agua salada del océano, y cuando baja la marea, obviamente está expulsando agua dulce hacia el océano. Esa característica permite que el hábitat de este ecosistema natural costero permita que exista, y obviamente, como ya lo he manifestado, va a permitir la regularización de la salinidad a través del árbol del mangle, ya que una de las características especiales del árbol del mangle es que tiene un alto nivel de salinidad en su interior, y obviamente es 100 veces más
que soporta la salinidad el árbol del mangle en comparación a otras especies de árboles. Miren ustedes la importancia de lo que corresponde a saber sobre este sistema, digamos así, este ecosistema, perdón, que es la palabra exacta, de este ecosistema. Ahora, tomemos en consideración un parte de historia. Tenemos esta hermosa ciudad de Guayaquil, mi cuna natal. Una hermosa ciudad y la cuna natal de muchos de ustedes también. Esta hermosa ciudad, en sus orígenes, se levantó en la parte del manglar. Y aquí tenemos la historia en la cual su arquitectura todavía se mantiene. Y podemos observar que ciertas edificaciones prácticamente se levantaron cercano a lo que es este ecosistema del manglar. Obviamente este es el barrio Las Peñas. Este barrio de aquí reza la historia del inicio de nuestra hermosa ciudad de Guayaquil. Ahora, tomemos en consideración que la ciudad no se quedó allí. Prácticamente comenzó a expandirse. Pero antiguamente hay muchas zonas de nuestra hermosa ciudad que prácticamente no eran terreno firme, sino que prácticamente eran manglar, ¿ok? Que prácticamente eran manglar. El crecimiento desmedido de habitantes, personas que llegaron de otras provincias a nuestra ciudad, empezaron a desforestar este ecosistema. Y encima de este ecosistema, obviamente, a rellenar ciertos terrenos. Como por ejemplo, antiguamente la avenida Olmedo, que se encuentra cerca del Palacio de Cristal, no existía. Era una sola entrada de Río Guayas. Otro ejemplo, a continuación estamos pasando justamente en esta calle que se llama Loja. Esa calle tampoco existía. Antiguamente era otra entrada de Río Guayas. Y así, todo el terreno vasto de nuestra ciudad de Guayaquil era un conjunto de manglar, esteros, lagunas y prácticamente el estero salado, que es una característica muy esencial en nuestra ciudad. Si nosotros queremos recordar la historia del terreno, de cómo era Guayaquil antiguamente, yo los invito a que prácticamente ustedes observen la isla Santay. El terreno de la isla Santay alberga parte de la historia de lo que antes fue Guayaquil, porque la característica del terreno de la isla Santay es sumamente pantanoso. En mayor parte corresponde a manglar y unas ciertas elevaciones pequeñas que corresponden a terreno firme. Esa característica todavía la preserva la isla Santay, que se puede decir que es un viaje al pasado de lo que antes fue Guayaquil. Tomemos en consideración esa característica preciosa y única que todavía tenemos a nivel de este pulmón natural. Y como ya le especifiqué, es el único pulmón que nos brinda oxígeno los 365 días del año. Ahora bien, seguimos en nuestro avance por medio de este medio de transporte aerosuspendido. Aquí lo llamamos, pues obviamente, aerovía. Observen ustedes que nuestra ciudad a lo largo del tiempo ha sufrido muchos cambios y obviamente se ha podido evidenciar la expansión habitacional en gran parte de sus contornos, pero asimismo el crecimiento, el auge, la necesidad habitacional también ha mermado aquello que es la tala indiscriminada de este ecosistema. En algunos años atrás, y de hecho la historia así lo reza, nuestra hermosa ciudad de Guayaquil ha sufrido inundaciones tras inundaciones tras inundaciones. Y a veces obviamente le echamos la culpa a una determinada administración.
A veces también le echamos la culpa que a las personas botan demasiados desperdicios, y bueno, eso es algo que desgraciadamente es una realidad, pero podemos obviamente y estamos cambiando para erradicar ciertos aspectos, porque al momento que botan desperdicios a los canales de desagüe, a las alcantarillas, obviamente se va a taponar. Pero hay algo más interesante allí, esta problemática es a nivel natural. Guayaquil, que se elevó entre esteros y manglares, obviamente al momento que se deforesta este ecosistema, va eliminando aquellas barreras naturales que impedían que prácticamente las inundaciones afecten a estos territorios. Entonces, al momento que se ganó terreno al manglar, asimismo dimos chance a ser vulnerables en aspectos de inundaciones. Y es por eso que en la época invernal, lo único que hace la naturaleza es reclamar por donde ella estaba asentada. Y es por eso que sube el caudal del agua a nivel de ciertas inundaciones, crecidas de río. Cuando llueve, prácticamente lo que vemos, ciertas zonas de Guayaquil inundada, antiguamente en esas zonas allí había manglar, allí habían ciertas lagunas. Entonces, miren ustedes la importancia y el impacto que tiene al momento que se desforesta este ecosistema tan importante. Y es allí donde radicalmente se proyecta la importancia del por qué no se debe de talar el manglar. Como ya le especifiqué, son barreras naturales que permiten que las inundaciones, que los vientos fuertes no afecten a ciertos territorios, e inclusive cuando hay tsunamis, el manglar detiene el oleaje en gran magnitud, logrando que los terrenos cercanos a este ecosistema no sufran tanto el impacto de estos fenómenos naturales. Miren ustedes esta información que es sumamente vital e importante, que todos nosotros debemos de saber, sea que vivamos aquí en esta ciudad hermosa de Guayaquil, sea que vivamos en la otra ciudad hermosa de Durán, prácticamente hermanadas, cercanas, y que también gozamos a nivel de Durán de ciertos ecosistemas con el manglar. Recordemos que la isla Santay geográficamente pertenece a Durán, pero lo importante no es a quién pertenezca, sino los beneficios que prácticamente nos brinda ese pulmón natural para todos los habitantes. El manglar lo que hace es absorber dióxido de carbono y lo que nos brinda es el oxígeno. Aquel oxígeno que tanto ustedes, mi persona, lo respiramos y que es al 100% necesario para permitir la vida de todos los seres vivos que nos encontramos todavía en este plano existencial. Observemos lo majestuosa de esta ciudad y podemos entender que en la zona donde apunta mi dedo, pues obviamente tenemos la cordillera Chongón, ¿sí? Ahí tenemos esa cordillera Chongón-Colonche, ¿ok? De hecho, la única cordillera aquí en nuestra ciudad que cruza esta cordillera. Hay algunos cerros que por cuestiones de hábitat fueron prácticamente reducidos para dar paso a ciertas urbanizaciones. Hasta la parte de acá, prácticamente, miren ustedes, tenemos grandes edificios, y donde yo quiero indicar es que en esta dirección vamos a encontrar lo que es el estero salado, ¿sí? A continuación nos vamos a dirigir allá, porque ese estero, aparte de tener mucha historia, también aporta con datos exactos a lo que corresponde a este ecosistema natural. Síguenos a esta
Ok, en este momento estoy justamente junto a un árbol del manglar y podemos prácticamente observar la característica esencial de lo que corresponde a este árbol. Podemos observar que a través de sus ramas prácticamente comienzan a descender y en la mayoría de las ocasiones, obviamente como está cerca de la orilla, descienden estas ramitas y se comienzan a ubicar en la orilla del mismo, generando más fuerte lo que corresponde a este ecosistema, es decir, haciéndolo más robusto. Y es allí una de las características principales por la cual este ecosistema lo que permite es ser una barrera natural contra lo que corresponden a inundaciones. Y obviamente debido a su estructura y prácticamente a su configuración. Observemos. ¿Ok? Tenemos en consideración que, como pueden escuchar ustedes a través de este vídeo, hay una gran cantidad de especies. Inclusive tenemos aquí un ave, ¿sí?, que es propia de esta zona. Observamos claramente que esta posición geográfica equivale a lo que corresponde al estero salado. Si hablamos del estero salado, es prácticamente el sector donde vamos a encontrar lo que corresponde a agua salada, y es allí uno de los principales puntos fundamentales que permite que este ecosistema regularice la salinidad del agua. Y junto con ello, una de las principales aspectos que permite potenciar lo que corresponde a una economía es que alimenta a una gran cantidad de especies marinas y a su vez a pequeñas embarcaciones que se dedican a la pesca y junto con ello generando más fuentes de empleo. Observemos la importancia de este ecosistema. Como pueden darse cuenta, como su característica mismo lo indica, ubicado en las orillas del estero salado, ¿sí?, logrando que prácticamente esto cree la condición necesaria para que algunas especies correspondientes a esta fauna endémica pueda habitar en su contorno. Todo lo que nosotros observamos corresponde al área de manglar, ubicado justamente en las orillas del estero salado. Este es el único brazo de mar que tiene nuestra ciudad de Guayaquil. Claro, es una parte de este brazo de mar, porque hacia el sur se extiende otros segmentos de este brazo de mar y hacia el norte también. Observemos que en proceso de administraciones anteriores han podido en parte recuperar y oxigenar esta agua. Algo que sinceramente quizás por las malas planificaciones han permitido que estas aguas se contaminen. Pero alrededor del año 1950 prácticamente esto era un balneario donde las familias venían y disfrutaban de este espacio natural, y estas aguas, claro está, permitían bañarse sin ningún tipo de peligro a nivel dermatológico que uno le puede ocasionar a la piel por la contaminación del agua. Pero debido a muchos procesos se ha permitido oxigenar gran parte de este sector, y tenemos claramente una especie, tenemos una garza, ¿sí?, en este momento pues se encuentra alimentando, ¿verdad? Y en sí podemos observar y apreciar al 100% la magnitud de la importancia. Les hablaba sobre que el manglar apoya a lo que corresponde a una economía. ¿Por qué? Porque todavía hay pescadores artesanales que tanto en el río Guayas y en cierta forma la parte del sur del estero salado salen obviamente a sus faenas de pesca. Entonces, tomando en consideración ese aspecto, el manglar lo que permite es generar más vida
para que vengan más especies, más fauna y obviamente la pesca genere a su vez más puestos de empleo. Junto con ello, pues claro está, lo que tiene que ver el turismo. Y sinceramente, pues en estas zonas así se siente pues gran cantidad de oxígeno, el aire fresco, y es porque prácticamente el árbol del manglar lo que absorbe es el dióxido de carbono y lo que nos brinda a nosotros los seres vivos es el oxígeno. Observemos lo maravilloso que corresponde a esta parte de este ecosistema, que a su vez es sumamente delicado, pero si lo sabemos conservar, proteger y robustecer, estaríamos logrando un gran paso, ya que si nosotros empezamos a deforestar no solamente este ecosistema, sino otros ecosistemas más, pues prácticamente nosotros los seres humanos estaríamos en vías de extinción. Y que este material pues nos permita ser un poco más conscientes y sobre todo valorar lo que Dios nos ha puesto en este gran reino natural, en esta casa, nuestro planeta Tierra. Sin más que comunicarles, muchas gracias por el tiempo valioso que le has dedicado en observar este material educativo audiovisual. Soy Malware Killer, soporte técnico en hardware y software, y este ha sido un aporte a la conservación del medio ambiente, con el tema de hoy, el manglar. Pasen.